The older we get, the more we look back on our lives and wish we would have done things differently. Our choices not only haunt us, but at times they can travel with us. Words like shame and guilt attach themselves to the stories our lives are telling. Peter, a follower of Christ, knew this all too well. He was the disciple who dropped everything to follow Jesus, was an eyewitness to miracles that we only dream of experiencing, and was the only disciple to step out of the boat and walk on water, even if only for a few seconds. But then things get messy. The pressure of the crowd causes Peter to experience his own version of shame and guilt. And if we're honest, our lives might just be closer to Peter's life than we care to admit. You're invited into a moment of reset and discovery, because the events around the life, death, and resurrection of Jesus are the absolute answer to every longing heart. So may God give us eyes to see. ¿Cuántos están contentos hoy? Sabes, Dios ha resucitado. El Cordero venció la muerte y venció al pecado. El día de hoy es un placer poder estar juntos, poder compartir juntos de esa victoria que Dios nos ha dado. Damos gracias a Dios por aquellos que nos visitan el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Yasmel Reyes, soy el pastor, uno de los pastores de acá de la iglesia. Y es una bendición poder estar juntos para celebrar al Rey hoy. Quiero invitarte que me acompañes a una palabra que se encuentra en el libro de Juan capítulo 20, a partir del verso 1. Juan capítulo 20, verso 1. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro, y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto como las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy resucitaste, porque hoy venciste la muerte por nosotros, y hoy podemos tener esa garantía de la vida que tenemos en ti. Gracias, Señor, por lo que has hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana de la Pascua, como hemos estado hablando durante todos estos días, era una semana donde personas venían de varios lugares. Personas venían de cualquier pueblo pequeño hasta Jerusalén para allí adorar, para allí poder celebrar esta gran fiesta. Pero es interesante ver que no para todos era una época de fiesta después de que Jesús muere. No para todos era un tiempo de celebración cuando pierden a su maestro, cuando pierden a su líder, y de una manera tan terrible, de una manera tan difícil, tan dolorosa. Así que es increíble lo que vemos en todos estos relatos que hemos hablado estos días. Pero lo interesante es que el primer día de la semana, cuando resucita Jesús, vemos
que los discípulos estaban pasando por un momento tan duro y tan difícil. La gente no sabía qué venía después. Muchos perdían su propósito. Otros tenían miedo. Otros simplemente no sabían qué iba a pasar. Pero cuando vamos a la Escritura, vemos diferentes momentos y vemos cómo este primer día de la semana trae revelación en diferentes formas. Abre los ojos de muchos de los discípulos en diferentes formas. Es interesante porque Mateo describe en Mateos capítulo 16, verso 10, describe la situación de los discípulos cuando dice, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él y estaban, escucha bien, lamentándose y llorando. Mira la condición en la que se encontraban los discípulos aún el primer día de la semana. Aún cuando Jesús había dicho, voy a resucitar. No es el final. Jesús aquí, la palabra aquí nos muestra cuál es la realidad de los discípulos. Porque hay una de las mujeres que llega a ellos y los encuentra que todos estaban lamentándose y estaban llorando. Esta es la realidad de los seres humanos. La realidad es que hay tantas cosas que nos afectan en la vida que no sabemos cómo manejarlas a veces. Hay tantas cosas que enfrentamos que no sabemos cómo reaccionar. No sabemos lo que vamos a hacer. Y muchas veces cuando tenemos problemas, la actitud que tomamos es la actitud de los discípulos, lamentarnos y llorar. Y no es nada malo lo que pasaba acá, porque su dolor era real, porque era real lo que estaban sintiendo, lo que estaban viviendo. Así que lo primero que trajo la tumba, aquella tumba que estaba cerrada durante todos estos días, es que le recordaba su tristeza y su dolor. Así que cuando las mujeres se levantaron temprano para ir hasta el sepulcro donde estaba Jesús, lo que esperaban ver en aquel lugar era la muestra de su dolor. Llegaron hasta el sepulcro, llegaron hasta la tumba para llorar a su maestro, para estar en el momento. Así que una tumba me enseña a mí, muchas veces mi dolor me enseña a mí las cosas difíciles. Y así estaban los discípulos. Pero había algo interesante que estaba pasando con ellos. No solo estaban en medio del dolor, sino que cuando tenemos dolor es difícil a veces creer que Dios puede hacer algo. Cuando tú y yo estamos sufriendo, es a veces muy difícil creer que Dios puede hacer algo para cambiarlo, para quitarlo. Cuando las mujeres fueron hasta la tumba, no podían entender lo que iba a pasar. Pero aun cuando vieron una tumba vacía y ángeles del cielo decir, no está aquí, resucitó, regresaron corriendo al resto de los discípulos, y cuando llegaron a los discípulos le contaron las noticias, y dice la palabra que no le creyeron los demás. Marcos capítulo 16, verso 11. Dice, cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. ¿Ves esto? Cuando ellos escucharon que sus problemas se habían acabado, cuando ellos escucharon que Dios cambia las cosas, no lo creyeron. Porque a veces el dolor impide que creamos en Dios. A veces el dolor es tan grande, es tan fuerte, que nos dice, ni siquiera Dios puede cambiar esto. Ni siquiera Dios puede hacer algo al respecto. Ni siquiera Dios tiene el poder para hacerlo. Pero sabes, la tumba trajo mucha más revelación, mucho más cambio.
Porque lo que reveló la tumba es que Jesús sí tiene el poder. Así que ayer, mientras hablábamos aquí, veíamos una tumba que estaba cerrada, diciendo que solo hay muerte. Pero en la mañana podemos ver que la tumba ahora está abierta, porque sí tiene el poder para cambiar las cosas. Escuchaba una canción en la mañana. Es una canción en inglés, pero que dice: lo mejor del viernes es que llega el domingo. Lo mejor de la resurrección, lo mejor de la muerte es que hay resurrección. Lo mejor del dolor que estamos pasando es que no es el final. Dios tiene aún la última palabra. Así que esa piedra demasiado fuerte no es el final. No es la última palabra lo que trae allí. La tumba no solo habla de muerte. La tumba habla de que Dios tiene poder. La piedra es grande, pero Dios tiene poder. Había soldados cuidando la tumba, pero Dios tiene poder. Había dolor en el corazón de la gente, pero Dios sigue teniendo poder. No importa qué oscuro parece nuestro día, Dios sigue siendo luz. Dios sigue trayendo revelación. Y sabes, una de las cosas que nos muestra es que la tumba nos muestra su gracia. Y tú quizás pienses, ¿cómo que una tumba me va a mostrar la gracia de Jesús? Porque una tumba lo que me habla es de muerte. Y por eso en nuestras iglesias tenemos una cruz al frente. Porque la cruz puede ser para muchos significado de muerte. Pero la diferencia es que nuestra cruz está vacía, no tiene a nadie. Porque es un símbolo de que Dios sigue teniendo poder. De que la tumba no lo pudo contener. De que la cruz no lo pudo matar. Así que sabes, esa tumba y esa cruz nos hablan de la gracia de Dios. Nos hablan del regalo inmerecido de Dios. Nos habla de la diferencia de Dios. Porque hay días que tú puedes ser como aquel discípulo, como Pedro. Hay días que nos sentimos como Pedro. Un día donde las cosas están bien. Un día como Mateo capítulo 16, verso 16. Léelo conmigo. Mateo 16, 16 dice: respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hay días que nos pasa esto. Hay días en nuestro caminar donde Dios te dice: estoy contigo. Donde tú sientes la voz de Dios. Donde Dios te dice: eres dichoso, eres bendecido, bendecida. Sabes, aquí Pedro tuvo la revelación del cielo. Jesús pregunta: ¿quién soy yo? Algunos decían: bueno, para algunas personas eres un maestro, para otros eres un profeta. Pero Jesús les vuelve a preguntar: pero para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro, es un verso hermoso de la Biblia, le responde: tú eres el Cristo. ¿Sabes? Eso es conocer a Dios. Eso es creer en Dios. Poder responder: yo sé quién es Dios. Yo sé quién tú eres. Yo caminé contigo. Yo he hablado contigo. Yo sé quién es el Dios que yo sirvo. Y tenemos tú y yo algunos días como esos. Días en que mi fe está fuerte. Días en que yo creo que puedo subir cualquier montaña.
Puedo pelear contra cualquier gigante. Puedo hacer milagros, puedo hacer de todo porque sé que Dios está conmigo. Es interesante porque Pedro aquí, ¿sabes cómo se siente? Se siente que es parte de algo más grande que él. Porque Jesús le dice, porque tú eres, mira este verso conmigo, el verso 18 de Mateo. El verso 18 le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Sabes lo que significa el nombre Pedro? Significa roca pequeña, o significa una roca. Y Jesús usa aquí un juego de palabras y les dice, tú roca pequeña, tú ahora eres parte de la roca. Y cuando vamos a los textos originales, vemos que Jesús usa estas palabras para decir, tú piedra pequeña, y sobre la roca completa. La palabra roca es una palabra que habla, ¿sabes qué? De un conjunto de piedras o de roca grande. Entonces lo que Jesús le está diciendo a Pedro no es, sobre ti Pedro voy a edificar mi iglesia. Lo que le está diciendo, Pedro, tú eres una pequeña piedra, pero ahora has venido a ser parte de toda la piedra. Todos ustedes juntos hacen una roca grande. Todos ustedes juntos hacen toda la estructura y yo soy la piedra principal, le dice Jesús. Sobre todos ustedes voy a edificar mi iglesia. Sobre ustedes juntos. Entonces, ¿sabes cómo se siente Pedro? Pedro se siente, ya no tengo que hacerlo solo. Pertenezco a algo más grande. Pertenezco a una familia. Pertenezco a algo mucho mayor. Ya yo no tengo que pelear solo. Ya no soy una roca sola. Ahora pertenezco a algo grande que Cristo está edificando. Por eso en estos textos Pedro se sentía bien. Pedro se sentía bendecido. Y tú y yo tenemos días así. Días en que nos sentimos parte de algo importante. Sabemos que Dios está cumpliendo su propósito, que Dios está trabajando en nuestras vidas y todo va muy bien. Pero luego llega el dolor. Pero luego llega lo que le pasó a Pedro con Jesús. Llegan días en que a tu maestro lo van a matar. Llegan también días en que las cosas parecen que van difícil. Mateo 26, verso 75. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Es el mismo Pedro, ¿ok? Es la misma persona que un día se sentía que podía enfrentarlo todo. Y otro día, el dolor lo hizo no solo negar a Jesús, sino llorar. Un día dijo: yo conozco quién es Cristo. Y otro día dijo: yo no sé quién es Cristo. Un día dijo: yo pertenezco a algo grande. Pero cuando apresaron a Jesús y estaba preso, le dijeron: tú eres parte de esa gente. Y él dijo: no, yo no los conozco. Esa es la vida. Días que tenemos bendición y nos sentimos bien, pero días difíciles también. Y los dos son parte de lo que somos. ¿Sabes lo que pasó con Pedro aquella noche cuando Jesús estaba preso? Que Pedro tuvo miedo. Y el problema con el miedo es que puede causar dolor.
y que tomemos malas decisiones. El problema que lo que pasó con Pedro es que ese dolor se manifestó de tres formas diferentes. En primer lugar, el dolor de Pedro fue un gran dolor cuando negó a Jesús. La negación de Cristo. Dice que salió del lugar llorando amargamente, sufriendo por el dolor que tenía. En segundo lugar, hay momentos en que las cosas se juntan todas, ¿ok? Hay días en los que parece que un problema sigue al siguiente problema y todo viene junto. Día parece que todo nos sale mal. Pues Pedro estaba dolido por haber negado a su Señor. Estaba llorando por negar a su Señor. Pero también tenía el dolor de que habían matado a su Señor. ¿Y sabes lo tercero que le dolió a Pedro? La muerte de Jesús lo dejaba a él sin una segunda oportunidad. Porque no es simplemente fallar. Es que Pedro, si su maestro moría, no podría ir delante de él y decir perdóname por negarte. Si su maestro estaba allí muerto en una tumba, Pedro no tenía ya oportunidades. Pedro no tenía a Jesús para decir perdóname. Así que si hay algo duro para alguien, es cuando comete un error y no poder cómo cambiarlo, y no saber cómo perdonar, y no saber cómo cambiar las cosas. Pedro estaba devastado por lo que estaba pasando. Y por esa razón, en Juan capítulo 20 que leímos al comienzo, cuando María y el resto de las mujeres llegan a donde estaban los discípulos y le dicen la tumba está vacía, dice que no lo creyeron, pero no lo creyeron 9 discípulos, porque hubieron 2 que salieron corriendo a la tumba. ¿Tú sabes uno de los que salió corriendo? Pedro. Pedro salió corriendo y Juan salió corriendo. Y dice que cuando llegaron a la tumba, Juan llegó primero, corría mejor. Y cuando se paró en la tumba, vio que estaba allí los mantos, pero no se decidió a entrar. No quiso entrar. No pudo. Por favor, mira esto. Juan capítulo 20 es el propio Juan el que está escribiendo. Y Juan está diciendo, yo corrí, pero no pude entrar. Aún para mí, aún viendo una tumba vacía, significaba mucho dolor. Significaba mucho, muy difícil el momento. Yo no pude entrar. Pero Pedro llega y Pedro le dije, apártate, que yo necesito entrar. Porque Pedro estaba muy dolido con haber fallado. Porque Pedro había llorado lo suficiente. Y si había una oportunidad más, si por algún motivo Jesús estaba vivo, era su segunda oportunidad y él quería su segunda oportunidad. Así que corrió adentro porque él tenía que tocarlo con sus manos. Él tenía que ver aquello vacío. Él tenía que ver el lugar. Él tenía que entender lo que estaba pasando. Hay veces que cargamos pesos en nuestros corazones. Cargamos muchas cosas. Hay veces que cometemos errores y tomamos malas decisiones. Y dejamos que un día pase el siguiente. Y decimos, esto se va a olvidar y el dolor se va a olvidar. Y lo que hice se va a acabar. Déjame decirte, no se acaba. Mis errores no se desaparecen. Mis malas acciones no simplemente desaparecen. No. Muchas veces se necesita llegar aún delante de la tumba y correr a donde está Jesús. Correr a donde está Él realmente. Para Pedro fue muy duro. Para Pedro fue demasiado fuerte ver a su maestro en la cruz.
Porque no solo moría su maestro, sino moría su Señor. Un día decimos, Señor, te amo. Al siguiente podemos decir, nada, mejor no te conozco. Así somos los seres humanos. Pero qué bueno que llega gente todavía que no solo viene a la Semana Santa por tradición como cada año, sino que toma sus segundas oportunidades como Pedro. Hay gente que no lo cree. Hay gente que lo niega, como algunos de los discípulos. Pero había gente como Pedro que decía, cada una de las oportunidades que Cristo me dé la voy a aprovechar. Y voy a correr. Si tengo que mover la piedra, la muevo yo. Pero yo tengo que ver que Cristo está vivo. Yo tengo que entender que Cristo resucitó de los muertos. Porque esa es mi oportunidad. La oportunidad mía es que Cristo está vivo. Así que tu oportunidad, iglesia, es que Cristo sigue vivo. Así que yo quiero invitarte mientras terminamos el día de hoy, que cantemos quizás una última canción. Pero una última canción, y más que la canción, quizás la sepas o no, pero que durante este tiempo tú puedas dedicar unos minutos en tu asiento y tú puedas hablarle a ese Jesús. Más allá de los errores que hayas cometido, más allá de los momentos difíciles que hayas pasado, más allá del dolor que haya en tu corazón, tú puedas llegar a Él y decir, yo aprovecho mi oportunidad delante de ti. Yo entiendo la oportunidad que hoy tengo delante de ti. Así que yo quiero invitarte que